Jennifer Monge Calderón, tengo 35 años. Yo nací en Cartago, en la provincia de Cartago. ¿Puedes contarnos sobre tu niñez o juventud? Sí, claro. Bueno, mi niñez, si les soy sincero, recuerdo muy poco. Tengo muy pocos recuerdos, fue un poco dura. Mi mamá tiene, aparte de mí, tuvo 5 hijos más, entonces para ella fue un poquito difícil criarnos porque ella nos crió sola y se dedicaba más que todo como a trabajar y todo eso. Entonces nosotros nos manteníamos con mi abuelita y todo eso. Yo siempre he sido como un poquito rebelde, entonces era como la que más llevaba palo. Me iba cuando mi abuelita nos cuidaba, yo me iba a jugar a los ríos, a los parques, en la escuela más o menos. No, o sea, no era que tenía malas calificaciones ni nada de eso, pero sí era como respondona con sus profesores. Entonces, como todo, recados para la casa, ya eran castigos. Hubo un tiempo que sufrí de abuso, este, por parte de familiares, no familiares de sangre, pero sí familiares cercanos. Después de ahí, eh, ya mi adolescencia fue como que un poquito menos complicada. Esta gente que, bueno, con la que sufrió abuso, ya ellos ya no estuvieron más en mi vida. Una de las personas falleció. Ya mi mamá se dio cuenta hasta que yo cumplí 14 años. Ya después de ahí, digamos, ya yo me dediqué a los estudios, jugaba bola, que digamos que es como mi pasatiempo. Me fascina jugar bola, escuchar música. Este, ya después de ahí, ya como todo adolescente, ya estudia, trabaja. No terminé mis estudios. La verdad, a veces la rebeldía uno no lo deja, ya después es cuando uno se arrepiente. Pero ya ahora estoy aquí. eh, Me dedico a diferentes cosas. Tengo 5 hijos, una nieta. eh, Tengo mi pareja mujer. Este, y a la mascota a la casa, a la pequeña a la casa. Yo llegué a Palo Seco hace 2 años. Llegué por medio de mi suegro tiene terreno acá, entonces ya él es una persona adulta mayor, lo pensionaron y él sí es de acá, él nació acá en Puerto Jiménez y él le dijo a mi pareja que él quería que ella se viniera para acá. Por motivos de trabajo, yo trabajaba bastante largo donde ellos vivían. Bueno, yo soy de Cartago, pero vivía en Guanacaste. Entonces yo viajaba de Guanacaste para poderla ver a ella. Y entonces ya cuando ellos tomaron la decisión de venirse, me queda muy difícil viajar desde Guanacaste hasta acá. Y entonces ya ellos comenzaron a decirme que por qué no me venía con ellos y que no sé qué. Fue bastante difícil tomar la decisión porque donde yo vivía, yo tenía mi trabajo, tenía mi estabilidad. Este, y yo venía para acá, digamos que ojos cerrados porque yo aquí no conozco, o sea, yo me vine de una vez, nunca había venido aquí, yo no conocía Puerto Jiménez. Cuando yo vine acá, yo lo único que dije, señores, ¿dónde me vine a meter? Porque yo veía todo tan largo, todo así. Y eso que allá en Guanacaste las cosas quedan, o sea, los lugares quedan largos también. Y me costó un poquito por el calor acostumbrarme. En Guanacaste es caliente, pero es un trópico seco, acá es húmedo, entonces es muy diferente. Y estar acostumbrado a un lugar frío como Cartago, pasar a Guanacaste y luego acá, o sea, han sido cambios muy drásticos. Pero sí, tengo 2 años, exactamente ahora, el 25 cumplimos los 2 años de vivir acá. Es bonito, el lugar es bonito, a mí me gusta porque donde nosotros vivimos hay mucha delincuencia. O sea, usted 5 de la tarde ya no puede andar en la calle, es más, ni en el día. En Cartago. En Cartago. Y aquí, digamos, de aquí uno anda tranquilo, uno sale a jugar con los chiquillos, uno no escucha balaceras por todos lados, no te van a saltar a la vuelta a la esquina. Digamos, la misma gente de aquí se cuida, ya todo el mundo se conoce, si alguien ve a alguien extraño, entonces ya
pero sí. Sí, digámosle, sí he recibido cursos técnicos. Normalmente la mayoría de lo que sé, he recibido cursos, pero son cosas que me gustan hacer. Recibí cursos para cuidar a adultos mayores, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Me gusta todo lo que viene también con lo que es estilismo, barbería, masajes, todo eso también. Antes de sacar el técnico ya era algo que me gustaba, entonces algo que hacía. Y me gusta trabajar en remodelaciones, que eso es algo que digamos, que eso ya se aprende, no es algo que uno llegue y saque un curso o algo así. Ya como para lo que es eléctrico y todo eso así, pero para en las remodelaciones de casa no. Eso sí lo aprendí. Ya nada más pura práctica. ¿Sola o con alguien? ¿Alguien te enseñó? No, comencé a trabajar en una empresa. Comencé a trabajar con una empresa, entré como peón, no sabía nada, no sabía pero nada. Y viendo a la gente, digamos, me gusta mucho aprender, entonces conforme yo iba viendo, ya yo después ya yo iba practicando hasta que ahorita soy ya no trabajo, dígame, yo trabajo y no trabajo como peón, sino trabajo como, ¿cómo se le dice? Maestra de obras. Ajá. O sea, ya yo puedo llegar y trabajar sola, hacer trabajo sola. Y quiero que la gente sepa. En realidad, es que yo soy muy... No me gusta que, como que la gente sepa más bien de nosotros. O sea, nosotros somos como muy aparte. Pero si la gente, digamos, le quiere conocer de nosotros, pueden venir a conocer lo que quieran. Nosotros estamos abiertos a las personas que quieran conocer, especialmente, como ustedes dicen, lo que es lo LGTB, que la gente es muy curiosa y le gusta mucho conocer temas así. O mucha gente llega y a mí me pregunta que por qué yo tengo hijos y ahorita tengo una pareja mujer. O sea, es como que lo más que la gente le gusta conocer de uno. Porque ellos no vienen y te dicen, mira, vos sabes conocer, ¿no? Y llegan y te dicen, mira, porque vos sí tenés hijos y estás ahorita con una mujer. Lo normal de las preguntas que le hacen a uno. ¿Y no te molesta que hagan esas preguntas? No, soy súper abierta al tema. Cuando alguien viene y me pregunta, yo respondo. A veces hay preguntas que son un poquito incoherentes. De igual manera uno intenta responder de la mejor manera. Sí, tal vez gente que no entiende. Una pregunta muy básica, como que le dicen a uno. En la pareja de ustedes dos, ¿cuál es el hombre y cuál es la mujer? Ay, sí. O sea, y uno llega y saca el tiempo para explicar. O sea, es una relación de dos mujeres. Exacto. No hay ni hombre ni mujer. Simplemente que es una más femenina que la otra. Pero siguen siendo mujeres. Sí, hay muchos estereotipos, ¿verdad? Y ignorancia también en ese tema. Dijiste que tenías 5 hijos. Sí. ¿Dónde viven ellos? Mi hija mayor tiene 18 años, ella vive en Cartago. Y los otros 4 viven conmigo. ¿Acá? Ellos viven acá conmigo. ¿Cuántos años tienen? Fío tiene 15, Sebas tiene 13, Dari tiene 10 y Samuel tiene 6 años. ¿Hay otros familiares Aquí no, digamos, familia, solo de parte de mi pareja, de ahí en fuera yo familia acá no tengo nada. Estuve 10 años casada con el papá de mis hijos. ¿Hasta hace cuánto? Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y con tu pareja actual no te has casado? No, sí hay planes, pero por el momento todavía no. Ella sí quiere casar conmigo, pero Ahora voy a la entrevista a ella. Ahora, cuando empieza, amor, si se quiere casar conmigo, yo, ¿sí? Y hasta que le tiembla la ceja. A mi preferencia sexual, lesbiana. A preferencias de otras personas, como cuando uno tiene que aparentar, me tocó ser bisexual, porque a pesar de que estaba con un hombre, siempre mi preferencia sexual fue hacia una mujer. Bueno, yo me abrí cuando yo tenía 25 años, estaba recién separada del papá de mis hijas, y de ahí pasaron situaciones por las que tuve que separarme de él. Ya, dígame, uno después de tanto tiempo vivir con una persona, a pesar de que no tiene esa preferencia sexual, uno siempre llega a tomarle cariño a la persona y todo.
pero por motivos personales tuvimos que separarnos y ahí fue cuando yo decidí, ya digámosle, ya no aparentar más. Fue muy difícil porque yo le tenía horror a mi mamá. Entonces, comencé con una muchacha, comencé a salir. Cosa que las mamás siempre se dan cuenta y me dice mi mamá, venga, que ocupo hablar con usted. Y yo, ¿qué pasa? Dígame lo que me tenga que decir. Digo, yo le decía, pero ¿para qué si ya usted sabe? Pero quiero escucharlo eso. Digo, yo, no, dígame, usted ya sabe. La cuestión es que llegué y hablé con ella, le dije que ya yo no quería estar más con hombres. Que estaba o sea, tenía una relación con una mujer. Yo toda asustada, toda estresada, y me dice, negra, usted sabe que usted es mi hija, yo a usted la amo por sobre todas las cosas y siempre va a tener mi apoyo. Mis hermanas, 100% apoyo, ellas nunca me han dado la espalda. Aparte de eso, tengo 2 hermanas que una es bisexual y la otra lesbiana también. Entonces, digamos, siempre hemos tenido como mucho apoyo. ¿Para ti ha sido lindo o importante tener familiares también que se identifican como diversos? Sí, verás que sí, porque comparte uno muchas cosas similares, aunque, digámosle, nosotros casi no tenemos contacto. Aquí es muy difícil la comunicación y todo. El apoyo entre nosotros siempre ha sido al 100%. En todo, digamos, en cualquier sentido de la palabra, con cualquier tema y todo, siempre ha habido apoyo entre nosotros. ¿Cómo ha sido tu experiencia como una persona diversa en esta comunidad? Bastante buena, la verdad. No puedo decir que me hayan hecho discriminación, que haya visto gente que me ha señalado. Obvio, como todo, en todo lugar hay, pero hasta el momento la gente, desde que vinimos, desde el primer día, nos ha recibido muy bien, tanto en la comunidad como fuera de acá. Porque no, digamos, de fuera de acá uno va y ya lo conocen y mira, ¿no? ¿Y tu pareja? Súper bien, la verdad. ¿Cómo conocí a Wendy? La conocí jugando bola. Las dos siempre nos ha gustado jugar bola, las dos somos porteras. Y una vez hubo una persona que me invitó a jugar. Conocí a Wendy, muy cercana a ella. Y yo fui a jugar, conocí a Wendy. Teníamos bastante años de tener amistad. Éramos como mejores amigas. Ella tenía su pareja, yo tenía la mía. Se separó ella de la de ella, terminé separándome yo de la mía. Ella me apoyaba a mí, yo la apoyaba a ella y al último terminamos siendo pareja las dos. Cosa que no esperábamos, pero así se dio. La hermana nos vacilaba mucho porque ella nos decía, es que ustedes no van a terminar juntas. No, y aquí estamos. ¿Eso hace cuánto fue? Nosotros vamos para 3 años. ¿Tienes algún mensaje que quieres compartir para otras personas diversas en comunidades rurales o en general personas? O sea, que siempre sean ellas mismas, que no por miedo al que dirán, se cierren sus puertas. O sea, que no aparenten, porque la verdad, vivir de apariencias es muy duro, es muy complicado. De igual manera, se sabe que si uno no tiene apoyo de una familia, tiene apoyo de otras personas. Pero lo principal, o sea, es siempre contar con la familia. ¿Vos sentís que en general ha habido un cambio, digamos, desde que eras niña hasta ahora? ¿Sientes que ahora hay más apertura y menos discriminación? Sí ha habido cambio, pero tampoco es así como que en gran cantidad, porque normalmente, como la gente antes discriminaba, ahora discrimina. Y no solo discrimina, sino también hace bullying, hay mucha agresión. Porque más la gente se abra, más va a haber. Anteriormente la gente era como más cohibida para estos temas, entonces, o sea, si no se dan cuenta que vos eres lesbiana, no te van a discriminar. En el momento que lo hacen, ya debe haber discriminación, sea de tus familiares, de gente cercana, de gente que no conoces. Pero siento, ha habido cambio, pero sigue estando como... ¿Cómo ha cambiado la comunidad desde que llegaste aquí en Palo Seco? Llegó hace muy poco. Sí, llegué hace muy poco, entonces... siento
viene hasta de 2 años que yo tengo acá, no he visto así como que un cambio muy drástico. El cambio más grande lo he visto como en la escuela, que es donde se está ahorita intentando luchar más para mantener la escuela. Creo que es como ahí, fuera así, digamos así como. ¿Cómo es tu relación con la comunidad? Creo que bien, hasta el momento no me llevo mal con nadie. Y aquí la gente es muy llevadera, la gente todas las mañanas pasa buenos días, adiós, gente hasta que no te conoce. No, venga para acá, ¿usted cuándo va? Entonces, aquí cuesta mucho que uno vea pleitos, gente que llegue y te trate mal o algo así. Estás involucrada en algunas cosas de la comunidad, ¿verdad? En la comunidad no, más que todo es con los temas de la escuela. Pero sí hemos querido involucrarnos como para hacer actividades en lo que es como domingos deportivos que ayuden tanto a la comunidad como a lo que es el centro educativo para ver qué se puede hacer, porque nosotros sí queremos como ver qué se puede hacer para poder iluminar la plaza, como para empezar a hacer partidos y cosas así. Porque aquí, digámosle, bueno, ustedes han visto que ustedes han andado y a la gente le gusta mucho jugar bola. Sí. Aquí juega todo el mundo revuelto, hombres, mujeres, todo. Se juega de todo lo que uno pueda jugar ahí. Entonces sí hemos estado como con eso. ¿Cuáles son algunos retos de vivir en Palo Seco? Los retos. Además del calor, que ya lo mencionaste. El calor, Sí. el transporte aquí, digamos aquí, para usted poder salir al centro de Puerto Jiménez tienes que caminar, aquí uno camina 40 minutos más o menos para poder agarrar un bus, los horarios de los buses, cosas serias, los puentes, el peligro de los puentes, digamos, el puente que está en la pura entrada, que está en mal estado, que todavía no se ha arreglado. Entonces, digámosle, aquí no entra un bus para el colegio. Los chicos de colegio tienen que salir hasta afuera para poder agarrar el transporte. ¿Qué es lo que más me gusta? La tranquilidad. Y, digamos, la gente, es que la gente no molesta. Aquí es como un lugar donde todo el mundo se lleva bien. Yo trabajo en todo lo que hay. Me desempeño en diferentes áreas, como les dije anteriormente. Yo soy estilista, soy barbera, soy esteticista, masajista, trabajo en remodelaciones, soy cuidadora de adultos mayores. Multifacética. Principalmente ingresos ahorita. Bueno, ahorita me gano porque no estoy trabajando, pero me dedico a ventas de comida rápida. Y creo que hasta el momento eso es como Lo principal. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta dibujar, escuchar música, jugar bola, estar con mis hijos, con mi pareja. ¿Cuál es tu visión para el futuro de Palo Seco? Mi visión para el futuro como les dije anteriormente, nosotros como visión tenemos, y me refiero a nosotros porque no solo yo, o sea, aparte de mí, vemos más personas que queremos lo que es el ayudar con lo de la plaza, hacer cartas o lo que se tenga que hacer para ver si se puede arreglar el puente, porque en realidad Palo Seco, para mí el lugar en sí está bien, las calles sí un poquito dañadas, el día de mañana Dios primero se puedan ver mejor, pero Palo Seco para mí así como está bien, es un lugar bastante bonito. ¿A dónde te ves en el futuro? ¿Y cuáles son tus metas? ¿Dónde me veo en un futuro? No sé si me vería aquí, porque a pesar de que me gusta el lugar y todo, o sea, también tengo niños que van para arriba, ya una que casi que va pronto a salir del colegio, tiene que estudiar en una universidad, cosa que aquí es complicado. Y mis metas, poder estudiar. Me gusta mucho lo que es la medicina, entonces me gustaría poder tener por lo menos un título, así no lo pueda ejercer, saber que lo luché y que lo tengo. ¿Hay algún mensaje sobre ti o Palo Seco que quieras compartir con las personas que van a ver este video? Que si quieren venir acá
a visitarlo, que vengan con ojos cerrados. Es un lugar, o sea, bastante bonito, lleno de vegetación, naturaleza, la gente súper linda. Lugares para divertirse, para pasar el tiempo en familia. Creo que sería.